Espero que les haya traído muy buenos recuerdos esta canción de Gervasio, Una pala y un sombrero, por lo menos para los que tenemos, estamos en la generación de 50 y más, fue un grato recuerdo de todas maneras. Oye, Erika, cuéntanos un poco, hoy día se critica mucho a ciertas industrias con el uso del agua. Yo creo que debe de haber también un poco de ignorancia a nosotros en general sobre qué industria es más eficiente con respecto al uso del agua, qué industria gasta más agua, pero a lo mejor la recicla. Yo creo que hoy día deben de haber mucha información errónea que manejamos mal, que estamos, que de repente criticamos y seguramente estamos con una información que es la que no corresponde. Siempre se ha hablado mucho, por ejemplo, de la minería, pero Mm. ¿es la minería la industria que más gasta agua o es a lo mejor la agricultura o es el consumo humano? ¿Dónde estamos perdiendo agua? ¿Qué industria no está haciendo bien su pega? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que carecemos, tenemos una debilidad. Primero tenemos mucha información y esa información está poco integrada. Entonces es como que uno habla desde la percepción, que no es lo mismo que hablar desde los datos reales. Eso es un problema. Ahora, también tenemos el problema, lo que te comentaba yo, que como antes el agua era como, estaba con mayor disponibilidad, como que también le damos poco valor. En general, las empresas más grandes, más sofisticadas, la minería, han ido incorporando tratamientos de agua, han ido reciclando agua, han ido disminuyendo su consumo de agua, han ido utilizando el agua salada, ¿no es cierto?, que hacen desalación. En la agricultura hemos ido avanzando, pero también todavía nos queda harto pendiente. Tenemos, por ejemplo, en la región de Valparaíso, en lo que es producción de frutales, como son rubros que en general han andado bien desde el punto de vista económico, se han podido hacer más inversiones y yo diría que prácticamente el 85, el 80-85% aproximadamente ya están con riego tecnificado. Eso quiere decir que un predio que si tiene una cantidad de agua, pues con esa agua riega con una eficiencia del 90%, del 85%, dependiendo un poco del estado del sistema. Pero en hortaliza y en pradera hay un montón de agricultores todavía, sobre todo los más pequeños, que siguen regando con riego por surco o riego por tendido. Riego por tendido es como abrirla ya, es de abrir y que el agua entre al predio. Entonces de repente un día nosotros nos fueron a buscar unos agricultores porque estaban con un problema de sequía tremendo y nosotros fuimos, pero en el predio al lado estaban regando pradera y el agua corría por el camino. Entonces, como que era inentendible que por un lado uno se estaban secando y los otros estaban desperdiciando el agua. Pero bueno, se ha ido avanzando, pero todavía en eso queda harto que hacer. Así es que, pero hay por lo menos a nivel del Estado, hay conciencia del INDAP y la CNR. Hemos financiado hartos proyectos de riego, tenemos hartos recursos disponibles, pero todavía queda harto que hacer porque son inversiones caras, sobre todo si uno las piensa con un horizonte de mediano y de largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en obras que duren 10 años, no que se hagan hoy día para que haya que reponerlas en 2 años más, pues. Claro. Bueno, y bajo esa misma línea, Erika, muy interesante lo que comentas, porque cuando se dice, pucha, ¿se ayuda al agricultor? Sí, se ayuda al agricultor. ¿Hay programas exitosos? Efectivamente, tenemos programas exitosos. Los programas, como yo comentaba en un comienzo, el programa del INDAP, el de la Comisión Nacional de Riego, que aporta el gobierno regional y complementa, porque ustedes como Comisión Nacional de Riego pueden incluso hasta duplicar lo que quizás le entrega el gobierno regional. INDAP anda en las mismas, ¿cierto? Estamos hablando de mil y millones. El último convenio aprobado fue de 3.500 millones. Es un programa de transferencia para obras civiles. Van a financiar aproximadamente 83 iniciativas. Entonces, quiero que nos cuentes de qué se trata este tema de zonas rezagadas, por qué a estas comunas y qué tipología de proyectos están contemplados en estas 83 iniciativas, Erika. Pero mira, lo que son las zonas rezagadas que hoy día se conocen con el nombre de zonas en desarrollo, en la región de Valparaíso habían declaradas como zonas en desarrollo 6 comunas. Esas son Petorca, Cabildo, Nogales, Yayay, Catemu y La Ligua, ¿ya?
Pero en el último estudio de la Subdere del año 2023, en un informe de la Subdere del año 2023, se declararon que en la región de Valparaíso existen además otras 18 comunas que están en zonas en desarrollo. Entonces, en la región de Valparaíso hay harto que hacer, digamos. Ahora, las zonas en desarrollo están básicamente definidas por los niveles de pobreza de acuerdo al estándar medio de la región, ¿ya? Eh, y, mm, y bueno, y con este convenio nosotros estamos proyectando, nosotros como comisión, en el año 2024 se bonificaron 9.300 millones en la región de Valparaíso. Y el convenio que se aprobó son 3.500 millones que debieran ser, o sea, se está planificado que se gasten o se ocupen en 2 años. Por lo tanto, en realidad, la Comisión Nacional de Riego aporta muchos recursos. Ahora, ¿qué es lo importante de este convenio con el GORE? Es que estos recursos tienen la virtud que van muy focalizados en los sectores donde la información cuesta mucho que llegue. Porque muchas veces las personas no postulan, no porque no quieran, no porque no tengan las condiciones, es porque hay una brecha del acceso a la información. La gente no está informada. Como acá estamos haciendo un trabajo con el gobierno regional, con los consejeros regionales, de alguna manera podemos llegar con estos recursos a donde hay más desconocimiento. Y lo otro que también les podemos dar un sello más orientado respecto al tipo de productores, el tipo de inversiones que se requieren en los territorios, ¿ya? Entonces se puede, en el fondo, trabajar más territorialmente. Y además, en este caso en particular, nosotros este convenio incluye dos instrumentos más. Uno que es un concurso especial para las organizaciones de usuarios de agua, que es el FOUA, y que esto es concursable, pero que de alguna manera permite fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua, a los canales, porque son en el fondo organizaciones que se forman en los territorios para la administración del agua, pero que a veces no tienen oficina, que si de repente hay crecías, no tienen ni un dron para ver dónde están las crecías, por dónde está saliendo el agua, no tienen a veces escritorio, no tienen un computador y tienen que administrar el agua de todos sus regantes, que a veces son 200, algunos canales 1.000 regantes. Entonces, de alguna manera poder contribuir, son montos menores porque estamos hablando de proyectos de 6 millones de pesos para las organizaciones, pero que permiten de alguna manera que habiliten oficina, un computador o que de repente puedan comprar algunas herramientas o equipamiento para hacer la limpieza a los canales, que siempre es un cuello de botella. Exacto. Y también está considerado que con 145 millones de pesos hacer un programa de transferencia para abordar lo que tiene que ver con la gobernanza del agua, para abordar lo que tiene que ver con la administración del recurso, la parte como, y todo lo que son las nuevas tecnologías en riego y cómo usarlas. Y eso está contemplado que se haga en las 8 provincias de la región, en modalidad de talleres, y se tiene que hacer, bueno, eso se licita, porque nosotros no lo hacemos de manera directa, sino que se licita y se contratan entidades que tengan como experiencia en estas materias y que lo puedan hacer entonces con un programa desarrollado territorialmente en las provincias. Así que yo creo que debiera ser de un buen impacto a nivel regional. Erika, Erika, disculpa, ¿sí? solamente para concluir, Reinaldo, Dale nomás. disculpa, la semana pasada estuve con un amigo en común que tenemos con Reinaldo, que se llama Jorge, Jorge Cruz, que tiene un campo de paltos en Yiwu. Ya tiene un Ya. bonito campo ahí de paltos clonales, Jorge, y justamente me preguntaba, ¿cómo puedo acceder a la CNR? ¿Dónde queda la CNR? ¿Cómo llego a la Comisión Nacional de Riego? Para las personas que nos están escuchando ahora. Mira, nosotros estamos físicamente ubicados en Quillota, en la ¿Ya? calle Pudeto 267, frente a la DGA. Está la DGA al frente y nosotros estamos justo al frente, entre Ujú. Freire y O'Higgins, ¿ya? Si alguien se quiere acercar a la oficina, bienvenido. La otra forma es a través de la página nuestra, www.cnr.cl, ¿ya? Ya, Ahí sale todo, cómo acceder a los concursos, están los consultores acreditados y también tienen la posibilidad de ver nuestros contactos para poder comunicarse de manera directa. Cualquier perfecto. cosa, yo estoy súper disponible y el equipo también.
Y mi correo es Erika con cada kilo, lamig, o sea, erica.lamig@cnr.gov con B larga, .cl. Así que si lo quieren incorporar, nosotros felices de poder, porque lo que queremos es poder llegar con la información de lo que estamos haciendo y porque es impresionante que mucha gente no sabe que puede postular a estos proyectos. Entonces digo, ya, por último, si no cumple los requisitos o no puede, pero que no sea porque no sabe. Es como, ese es el desafío mayor, lograr, y bueno, y el convenio, lo que yo digo que con estos talleres, que serían provincialmente, permite de alguna manera que la información llegue en los territorios. Entonces, si hay agricultores que a lo mejor no van a ser beneficiados a través del convenio, pero van a saber que ellos también pueden tener acceso a través de las vías normales. Nosotros trabajamos con agricultores de todo tipo de tamaño, que sean agricultores de subsistencia hasta grandes empresarios con ventas inferiores a 50.000 unidades de fomento al año, que igual es harta plata. Trabajamos con personas jurídicas y con personas naturales, sean del INDAP o no sean del INDAP. Y también trabajamos con organizaciones de usuarios de agua, con canales o también con juntas de vigilancia. Y ahora con los nuevos concursos que se han sacado durante este año, vamos a trabajar con grupos de agricultores y tenemos un concurso especial que también es de este año, que es para agricultores innovadores que tengan ventas de hasta 25.000 unidades de fomento, lo comento por el señor de los partos clonados, pueden postular a proyectos de innovación. Y Bueno, ahí, independiente de que sean pequeños o grandes, pueden acceder a una bonificación de 95% de los proyectos, porque siempre el que innova es el que paga el noviciado del aprendizaje. Entonces, un poco queremos estimular que se incorporen nuevas tecnologías en el quehacer del riego. Perfecto. Oye, Erika, como te comentaba en alguna parte de nuestra conversación previa, trabajé en una empresa de purificación y tratamiento de agua. Y después estuve en la Universidad de Santa María también. Y ahí veía cómo muchos académicos decían, es tanto, el agua es un temazo, pero gigantesco. Eh, y no existe una carrera única donde la gente se forme, por ejemplo, un ingeniero en aguas. ¿Ah? Eh, entonces está todo desde los Muy disperso. demasiado disperso. Y el clúster del agua es tremendo y hay muchos intereses. ¿Cómo ustedes, como Comisión Nacional de Riego, participan en poder promover la coordinación con centros de estudio, como universidades, para optimizar o participar en estos proyectos de innovación, sobre todo, y cómo poder tratar de definir carreras a lo mejor que apunten a eficientar el uso de los recursos hídricos, ya sea para el consumo humano como para las industrias, en particular para la agricultura? Pero mira, nosotros en este minuto, yo soy de profesión ingeniero agrónomo, Cristian también es ingeniero agrónomo. Yo estudié en la Universidad de Concepción, que tenía como especialidad, hace muchos años atrás, en la materia de riego. Yo de hecho soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, especialista en riego. mira, Pero después la universidad creó una carrera nueva que se llama Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil Agrícola, y que está orientada básicamente a todo lo que tiene que ver el quehacer del riego. Pero es la única, y entiendo que también en la Universidad de Talca también ha estado trabajando temas hídricos, pero con esto que hay tanta tecnología, se han ido sacando diplomados y todo, pero nosotros como CNR estamos en este minuto, bueno, todavía no está aprobado, pero estamos gestionando el poder hacer capacitación, trabajar con las escuelas agrícolas de tal manera de que ir como de, entre comillas, un poquito traspasando el mando. Hay mucha de la información de riego que hoy día, por ejemplo, la administración de los canales la hacen básicamente agricultores antiguos que llegaron al territorio hace muchísimos años, desde que empezaron a repartirse en las parcelas, esto estoy hablando del proceso de reforma agraria, y han ido manteniendo, y algunos que se han ido informando han ido traspasando el mando, pero la gente joven no tiene mucha relación respecto de cómo es la administración del agua. Ahora hay un programa que se generó con Corfo, que es el PER hídrico, que es el Plan Estratégico Regional, que es financiamiento Corfo, y ha hecho algunos diplomados específicos en riego para generar capacidad a nivel local.
Y también entiendo que tienen contemplado el poder trabajar en formación y ahí sí se quiere como levantar los requerimientos que se van dando para poder de alguna manera que se vaya generando en la región. Hay mucha falta de profesionales, hay muchos profesionales muy especializados, pero hay que tener más profesionales y además que sean como que se manejen no solo las obras, sino que lo que tiene que ver con la gobernanza, lo que tiene que ver con las nuevas marcos normativos que se han ido generando, con las nuevas tecnologías, lo que estábamos hablando de la desalación, esto mismo del reuso de agua, el uso de aguas grises, que se han hecho estudios y hay pero todavía las normativas no permiten que haya financiamiento mucho por la línea de los proyectos. Pero sí, ahí yo creo que hay una necesidad y hay que ir un poco poniéndolo en mesa, porque ahí se puede en las distintas instancias que tenemos a nivel regional y nacional. Erika, Oye, tú recién hablaste nos están quedando con unos 7 minutos, así que estrujemos de ahí. Yo la, soy buena para Cantar. hablar, así que Muy bien. hablaste de la educación superior. ¿Se está haciendo algo a nivel de educación rural, por ejemplo? bueno, nosotros estamos haciendo como CNR, lo que te comentaba, estamos empezando a trabajar con escuelas rurales para mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de todo esto de temas hídricos y como traspasando a nivel de los jóvenes. Ahora, esto tiene que ser en convenio con las escuelas. Nosotros invitamos a todas las escuelas agrícolas que pudieran incorporarse. Algunas por distintas razones no se puede, pero esperamos este año, porque se hizo la licitación pero tuvo un problema de que la empresa que quedó adjudicada finalmente desistió por alguna razón y va a hacerse de nuevo, pero se está trabajando con las escuelas agrícolas. Hay que potenciar el trabajo con los jóvenes, hay que también incorporar más tecnología con los jóvenes, porque los jóvenes lo que les motiva son las cosas nuevas, pues entonces el riego inteligente, el poder incorporar el regar con el usar drones, el monitorear, como que hacerlo con un poco más de tecnología y empezar a también darle el valor, porque hoy día a lo mejor en el campo a veces uno dice, cuesta encontrar gente, pero estos temas son tan álgidos que en realidad en el corto plazo esas personas van a ser vitales para seguir funcionando, po. Hay muchos, por ejemplo, diseñadores, muchos proyectistas, pero hay pocos instaladores. Entonces sí, ahí hay que hacer un trabajo ahí importante con las escuelas y con los centros de formación técnica. Sí. Oye, yo tenía una pregunta que espero no sea compleja, pero hace tiempo atrás, a raíz del conflicto Palestina, Gaza, Israel, eh, ¿no es cierto? Se vetó y se pensó siempre que esto podría afectar sobre todo en el área de defensa. Pero a mí me llamaba la atención que casi todos los equipos tecnológicos de riego tecnificado, qué sé yo, eran de procedencia israelí. Este tema o este conflicto en que el gobierno tomó una posición no traerá algún problema, porque en general me parece que un número importante de tecnología que se está usando en lo que es riego tecnificado proviene precisamente de Israel, que es un país que transformó el desierto en un vergel y Mm. que entregaba agua incluso a poblados palestinos y también a otros países árabes limítrofes. ¿Cómo ves ese tema de la tecnología y qué países, aparte de Israel, son especiales proveedores de tecnología de punta en materia de optimización de riego? Mira, ahí efectivamente hay países que están trabajando mucho en lo que es tecnología de riego. Bueno, en Israel, también en California, en Estados Unidos. eh, China, igual hay mucho equipamiento de riego que se produce en China, las bombas, porque tú hay mucho que hoy día viene de China, y también hay cosas que se hacen a nivel nacional. Mira, la verdad las cosas es que yo espero que este tipo o sea, que en definitiva eh, las tecnologías estén disponibles, espero que sean, no solo que estén disponibles, sino que sean accesibles, porque de repente están y no son de fácil acceso. Y también espero que sean de alguna manera, que sean con una mirada amplia y de mediano y largo plazo, porque la verdad las cosas es que para que un problema tenga solución
de alguna manera hay que mirarlo de distintos frentes, pero no solo mirarlo con distintos frentes, sino que hay que tener la voluntad de que ojalá se vaya resolviendo de tal manera de que eh, no sea un conflicto, sino que de alguna manera entender que un territorio esté desarrollado de manera armónica, donde todos podamos coexistir, la actividad productiva con la actividad, porque también hay que cuidar el medio ambiente, pero no como encontrados, sino que de alguna manera buscando soluciones comunes, porque en definitiva el resguardo del territorio, pero además el resguardo de las actividades que de alguna manera, yo siempre digo, como que cuando a veces se ven tan conflictuadas las conversaciones, pero la agricultura produce alimentos. Y a veces como que uno dice, no, y por otro lado, también no solo producen alimentos, resguardan territorio, resguardan nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras formas. Entonces, pero yo creo que se ha avanzado, porque cuando se inició la sequía, como que era demasiado álgido, y después, de alguna manera, los que están en los territorios han ido viendo que el problema se resuelve entre todos. Entonces, yo creo que en eso se ha ido, yo pienso un poquito avanzando y espero que así sea. Ya. Bueno, Erika, estamos llegando al final, así que primero te quiero agradecer, súper interesante, se nos pasó el tiempo volando. De hecho, me salté los titulares de noticias que normalmente damos porque creo que el agua es un tema apasionante y es vital. O sea, muchos hablan de las guerras del agua que pueden venir más adelante, porque Después, va a haber desde una luego, el disputa futuro. que ojalá no ocurra, digamos, y en la medida que la tecnología coopere en eficientar el uso del agua, ese riesgo se minimiza. Así que muchas gracias, esperamos tenerte invitada más adelante de nuevo para conversar este tema. Ojalá que llueva un poquito, llovió un Dios poquito y quiera en que julio llueva. no llovió nada, así que esperemos que eso mejore. Así que le dejo ahora el micrófono a mis colegas panelistas para que se despidan y reiterar nuestro agradecimiento. Sí, la verdad es que fue un programa muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos. Yo creo que la verdad es que aprendimos mucho contigo. Tenemos mucho que hacer con respecto al agua y tenemos que cuidarla, definitivamente. Es un recurso tremendamente valioso y que yo creo que no tiene precio. Así que muchas gracias y espero que, tal como yo, ustedes también hayan aprendido mucho a todos los que nos escuchan hoy día. Oye, reiterar los agradecimientos y de verdad, Erika, muchas gracias también por el esfuerzo que hiciste para poder estar hoy día con nosotros. Así que de verdad, súper agradecido y muy contento de que la Comisión Nacional de Riego se trabaje de manera profesional, se trabaje con un sentido de mira eh, importante en relación al bienestar de la región de Valparaíso, de nuestros agricultores y bueno, desde el Consejo Regional de la Comisión de recurso hídrico, todo el apoyo para seguir trabajando en conjunto, desarrollando estas importantes iniciativas para nuestra querida región de Valparaíso. Muchas gracias a ustedes, yo feliz de estar acá y cuando quiera estoy súper disponible porque en realidad tengo un compromiso importante con la región y creo que hemos avanzado, pero hay harto recorrido que hacer, así que esto es una ayuda para nosotros, así que muchísimas gracias a ustedes. Ujú. Gracias, Erika. Bueno, a nuestros auditores será hasta el próximo jueves y muchas gracias y no se olviden de sintonizar 89.5 Radio Portales, la primera de Chile. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias, cariños a todos. Buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Reinaldo Reini, que les habla, ya de vuelta a unas semanas de vacaciones y junto a Chantal Robert de la Madotier y Cristian Fuentes les saludan atentamente y le dan la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Vamos, Somos Chilenos de día jueves en Radio Portales, la primera de Chile, que transmitimos en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Saludamos también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y don Marco Lebrán, que hacen posible la difusión de este programa. Saludo muy especialmente a Chantal, a quien hacía tiempo que no la veía, a Cristian, y le mandamos un saludo también a Marisol Ortiz, que no pudo participar del programa hoy por un tema de salud de su mamá. Así que esperamos también y deseamos un pronto restablecimiento a su mamá. Eh, Así que gusto verte, pues, Chantal, Cristian. Gracias, Reinaldo. Gracias por la invitación. La verdad es que ustedes saben, yo me siento en casa acá en la Radio Portales.
Así que una vez más tendremos una muy entretenida conversación acompañando a todos los radioescuchas que van camino a casa para alegrarles un poco esta tarde helada. Hola Cristian, ¿cómo estás? Chantal, muy buenas tardes también Reinaldo y a nuestra invitada que ya la vamos a presentar. Como siempre, un agrado de contar con ustedes y de participar en este programa los días jueves en la tarde. Probablemente muchos nos están escuchando de vuelta de sus trabajos, de vuelta de la universidad, del estudio, etcétera. Así que esperamos entretenerlos, informarlos y claramente también pasarlo bien. Yo creo que eso es súper importante para que esto sea ameno. Y lo más importante es que la gente también conozca a nuestro invitado y toda la información que nos trae. Ya. Así que invitamos a doña Erika Lamig Fritz, quien es la coordinadora regional en nuestra región de Valparaíso de la Comisión Nacional de Riego. Así que, Erika, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio Portales por esta invitación y que espero que sea una oportunidad para los radioescuchas de informarse respecto de lo que estamos trabajando en beneficio de lo que es la región de Valparaíso. Sí. Yo creo que a muchos de los auditores y a nosotros mismos nos interesa conocer un poquito más de la gobernanza del agua. Pocas personas que habitan la ciudad en el área urbana, ¿no es cierto?, esperan cuando abren la llave sale agua y no hay mayor problema. También tiran la cadena al WC y el agua parte a las plantas de agua servida, etcétera. Pero en el mundo rural, que es importante, sobre todo en nuestra región, el tema del agua, el tema del riego, el tema de la administración de los APR, cómo operan, cómo se administran, que para muchísima gente es absolutamente desconocida. Así que estupendo, Erika, que estés con nosotros y podamos conversar acerca de eso para que nuestros radioescuchas conozcan más de esto. Así que, Cristian, adelante. Sí, mira, para mí, yo creo que va a ser también uno de los programas en donde más afinidad de temas voy a tener, porque efectivamente con Erika nos unen varias cosas laborales que hemos estado desarrollando hace muy poco. Como algunos de ustedes saben, yo soy actual consejero regional por la provincia de Marga Marga, pero me toca presidir una de las comisiones más lindas a mi juicio, bueno, también por mi profesión, que es la Comisión de Agricultura, Recursos Hídricos, Ganadería, ¿ya? Y en ese contexto, eh, nos hemos estado relacionando mucho con dos servicios que son del Ministerio de Agricultura, que tienen una labor súper importante y que han desarrollado distintos tipos de iniciativas que han propiciado y potenciado la agricultura a lo largo de todo nuestro país, pero en especial acá en la región de Valparaíso. Uno es el INDAP, ¿cierto? Que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y la otra es la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? Y Erika, justamente, como tú bien comentabas, es la coordinadora regional, ¿ya? Es la persona que está a la cabeza en la región de Valparaíso de la Comisión Nacional de Riego. Y en virtud de esto, para todas las personas que nos están escuchando, cómo se relaciona la Comisión Nacional de Riego con el gobierno regional. Hace muy poco aprobamos un programa que la Comisión Nacional de Riego viene ya trabajando hace muchos años, pero hay que ir renovándole porque el gobierno regional transfiere los recursos a la Comisión Nacional de Riego, que se llama Transferencia, Fomento a la Seguridad y Eficiencia de Riego de la región de Valparaíso. En este caso fue a zonas rezagadas, ¿ya? A comunas en donde tienen ciertas problemáticas, ¿ya? Y esto fundamentalmente es súper importante. Erika después va a profundizar porque financia obras civiles de riego, tecnificación, componente de educación, ¿cuánto se llama? Técnica también relacionado con el agua, etcétera. Así que yo creo que bajo ese punto de vista, yo creo que es súper importante en boca de Erika que nos pueda explicar cuál es la misión de la Comisión Nacional de Riego y más o menos de qué se trata este programa que aprobamos hace muy poco en el gobierno regional. Adelante, Erika. Sí, pues bueno, primero les voy a contar que la Comisión Nacional de Riego, nosotros somos un servicio público dependiente del Ministerio de Agricultura, pero que además es administrada por un director nacional, que en este caso es don Wilson Ureta, y por un consejo de ministros, que está integrado por varios ministerios, pero que es presidido por el Ministerio de Agricultura. Entonces, tenemos como misión contribuir con el desarrollo rural justo y sustentable. Esa es la misión que se definió
en resumido, digamos, que se definió desde el año 2022 al 2026 y que de alguna manera nos permite poder allegar los recursos de la comisión en los lugares donde hoy día hace más falta que se pueda utilizar los instrumentos que nosotros tenemos como adaptación al cambio climático y contribuir en que los territorios puedan desarrollarse de manera sustentable, que de alguna manera permita mejorar las condiciones de adaptación de los agricultores. Ahora, tenemos nosotros dos líneas de trabajo. Una que es contribuir con la política hídrica nacional a través de estudios, capacitaciones y programas. Y la otra es administrar la ley 18.450. Y la ley 18.450 es la que permite financiar obras privadas de riego, bonificar obras de riego, ¿ya? Entonces, en el marco de esta ley es que hicimos además un convenio nacional, o sea, un convenio con el gobierno regional, perdón, para focalizar recursos a nivel regional. Nosotros somos una entidad que es centralizada, o sea, las decisiones se toman desde Santiago, pero tenemos una oficina que es la que yo presido, que es de tipo regional, ¿ya? Entonces, yo soy la coordinadora regional y por lo tanto soy la responsable de la gestión que tiene que ver con toda la gestión de la CNR en la región de Valparaíso. Perfecto, gracias. Chantal, estás Sí, muteada. la Ahí. verdad es que yo creo que el agua hoy día es un recurso del que mucho se habla, poco entendemos. Recién justamente yo le estaba preguntando a usted qué era una APR, que uno escucha mucho hablar de la APR, de la importancia de la APR, y finalmente yo por lo menos no tenía claro lo que era lo que era una APR, quién participa de una APR, si es público, si es privado, quién supervisa además. Entonces yo creo que hoy día, si estamos hablando de escasez hídrica, si estamos hablando de la importancia que tiene este recurso, el lenguaje a utilizar es muy importante para que todos hablemos el mismo lenguaje y nos entendamos, porque si no termina siendo una torre de Babel finalmente, que todos hablamos de cosas distintas, entendemos cosas distintas. Así que yo creo que hoy día es una tremenda invitada y tenemos que sacarle el jugo de todas maneras. Yes. No, feliz Oye, de poder contribuir en eso. sí. Oye, Erika, bueno, tú explicaste ahí, ante la pregunta de Cristian, cuál es la misión de la Comisión Nacional de Riego. Pero, ¿qué otros organismos, rápidamente así, bueno, yo te contaba ahí que trabajé en una empresa de purificación y tratamiento de agua, pero está la Dirección, ¿no es cierto?, de Obras Hidráulicas, que depende del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección De obras General de Agua, públicas, claro, la también Dirección dependiente General del de Agua. Ministerio de Obras Públicas, sí. ¿Sí? El Sí, bueno, Consejo de Cuencas, que no conocía ese término, pero cómo se están organizando, también están las organizaciones de usuarios de agua, bueno, y claro, los que son los APR que canalistas. hablábamos recién. Entonces, para que nuestros auditores puedan entender con mayor facilidad, bueno, hay agua que es un recurso escaso y eso hay que entenderlo. Desgraciadamente, muchas de nuestras cuencas finalmente llegan el agua al mar y no se aprovecha totalmente. Y ahí yo creo que hay unos desafíos tremendos para el país de cómo mejorar eso, porque la desertificación avanza, el cambio climático también vemos cómo está afectando, hablamos de la bola de frío y la bola de calor en el hemisferio norte. Entonces, ¿cómo, cómo poder explicar así en fácil a los auditores todos estos organismos que unos actúan para lo que es agua potable, tanto en las áreas urbanas como rurales, y el agua necesaria no solo para la agricultura, sino que también para otras actividades industriales, como Para por ejemplo, otras actividades productivas, po. claro, Pero bueno, lo primero es que el agua uno la puede clasificar como consumtiva, o sea, que se consume, y la otra no consumtiva, que uno la usa y la devuelve, ¿ya? Ahora, dentro de eso, el agua tiene distintos usos, pero el 75% más o menos se destina a la actividad agrícola y un porcentaje muy pequeño, que es del orden de un 2 o 3%, es como lo que es el agua potable. Eh, Cuando hablamos de déficit de agua potable, en realidad, efectivamente, en muchos lugares hay déficit de agua potable, pero es porque a veces no están los medios para que el agua, porque las napas han ido bajando
y hay sectores donde no hay aguas superficiales, hay aguas superficiales y subterráneas. Subterránea quiere decir que se abastecen de las napas subterráneas, o sea, el agua que está en profundidad en el suelo. Y las aguas superficiales son las aguas de ríos y esteros que corren por el territorio, que se canalizan y que terminan después, la que no se ocupa llega al mar, ¿ya? Entonces tenemos como que el tema del agua es muy amplio y existe mucha confusión respecto de las distintas cosas. Por ejemplo, a veces se habla de que la agricultura es extractiva y que se consume todo el agua, pero por otro lado la agricultura produce alimentos. Los alimentos llevan agua, que son también importantes para el consumo humano. No sé, no es agua que uno tome de bebida, pero que igual es importante para el consumo humano. Está el tema de las redes hídricas, por ejemplo, los canales y todo lo que es la mantención de los canales, como ahora se han ido habitando los territorios rurales con poblaciones, con villas que van surgiendo. Entonces, que el problema son los canalistas y en realidad los canalistas lo que hacen es contribuir con la limpieza de los canales y con la mantención de las redes hídricas, que la gente la usa como basureros, que tiran los colchones, las lavadoras, los computadores, la basura. Entonces, de repente yo creo que es bueno este trabajo que están haciendo ustedes, este programa, de poder informar de tal manera de que todos vivamos de manera más armónica en los territorios y dándole el valor que tiene el agua en los territorios. La gente que, como decías tú antes, que abre una llave y que nunca ve la carencia del agua, porque abre la llave y la tiene, salvo territorios extremos, como de repente tenemos en Olmué o en Petorca, que hay sectores donde efectivamente el agua no está disponible y que se abastecen con camiones aljibes. Pero por otro lado, tenemos que los agricultores a veces tienen sus plantaciones y no tener agua les significa perder su forma de vida, perder su producción y perder un territorio. No tener agua es perder también un territorio. No sé si ahí Sí, los dejé más enredados o, no o se entendió más o menos lo que como hay distintas clasificaciones. Bueno, y como hay distintos usos, también hay muchas entidades que funcionan en distintos roles. Por ejemplo, la Dirección General de Agua, que es dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es la que es la encargada del uso y fiscalización del agua, o sea, que se ocupe como legalmente está definido. ¿Ya? Es la que otorga los derechos de agua y es la que fiscaliza que se usen como se otorgaron. La Dirección de Obras Hidráulicas, que depende del Ministerio de Obras Públicas, es la encargada de desarrollar todas las grandes obras de riego, que son, por ejemplo, de repente los embalses, los grandes embalses, o por ejemplo, el proyecto de Cuncumén en San Antonio, o proyectos grandes, como el embalse Chaquilla, todo eso lo ve la Dirección de Obras Hidráulicas. La Comisión Nacional de Riego, nosotros lo que contribuimos con la política hídrica, pero además administramos la ley que bonifica las obras privadas de riego. Entonces nosotros trabajamos más con las organizaciones de usuarios de agua. ¿Quiénes son las organizaciones de usuarios de agua? Son las juntas de vigilancia, que son grandes organizaciones que administran el agua del río. Entregar el agua, en el fondo velar porque la entrega de agua en los canales proporcional de acuerdo a sus derechos. Y los canales, las organizaciones de usuarios de agua, son los que administran que el agua llegue desde que se toma en el río hasta el último predio que debiera llegar, porque de repente muchas veces como los canales no están revestidos, no están entubados, sino que están en tierra, mucha de esa agua se infiltra, mucha de esa agua se pierde, a veces mucha de esa agua se extrae de manera irregular, y también se da que a veces como esto digo yo, que como que lo usan los canales como de basurero en algunos casos, también mucha de esa agua a veces tendría que llegar y no llega, porque los canales al final están como taponeados en algunas partes. Entonces, pero cada cual cumple su rol. Pero en Chile en particular hay muchos organismos relacionados con la materia del agua. Los sistemas sanitarios rurales, que son lo que eran los APR, que cambiaron de nombre, ahora son los sistemas sanitarios rurales, ellos son en realidad organizaciones que como que administran sus propias aguas. Ellos hacen un pozo que de alguna manera se autoriza, se financia, y después con eso se abastece el agua potable de distintos usuarios de agua, ¿ya? Y ellos se cobra una cuota, un valor, pero con eso es para la mantención del sistema, para la operación del sistema. Alguien que tiene que llevar el control de cuánto se está entregando, si hay problema en
en una entrega, qué sé yo, eso tiene un costo y eso se financia con esos recursos. Ya. Claro. Cristian, Yo, mira, yo quisiera, es muy interesante lo que comenta Erika, porque muchas veces quedan dudas y la gente se confunde y es súper sano también transparentar eso como lo mencionaba Chantal, que de repente, qué es lo que es una PR, qué importancia tienen también las aguas superficiales versus las subterráneas. Y todo recae también por el nivel de conocimiento que tenemos acá en el radio urbano, lo que tú decías, Reinaldo, a abrir la llave. Acá en la ciudad, ¿cierto? No tiene tema, no es tema, ¿cierto? A lo más uno tiene un evento al año, eventos al año y sabemos que Esval es el culpable. Pero Esval no produce agua desde una computadora, ¿cierto? La produce No, pues, gracias a lo que viene del río. Es lo que los agricultores dejan de también de tomar para los campos, los dejan, ¿cierto?, para que siga fluyendo en el río y, por ejemplo, en esta zona llega al embalse de los el Balse de los Aromos en Aromos. Limache y alimenta el Gran Valparaíso, por ejemplo, o Peñuela en algún momento. Entonces, es muy importante tener la conciencia de que aun es cuando estemos acá en la ciudad, tenemos que ser muy racional y tenemos que cuidar cada gota. Y en virtud a eso, nosotros tenemos un gran cuerpo de agua que invita también a tener un nivel mayor de gobernanza, que es el río Aconcagua, ¿cierto? Aconcagua. Que viene desde la cordillera, ¿cierto? De los Andes y desemboca acá en la costa, en Concón, ¿cierto? Y hay distintos ramales, ¿ya? Y el río Aconcagua tiene cuatro secciones, tres son muy importantes. Y siempre los entendidos hablan que el río Concagua tiene acuíferos, ¿ya? Y que esos acuíferos debiesen ser de alguna otra manera más trabajados y potenciados en relación a la acumulación, la infiltración del agua y la distribución del agua. Hay otras personas que en plena sequía mencionaban que no era tanto el tema de la sequía, sino era que había un bajo nivel de inversión de obras grandes para la acumulación y la captación de la agua. Entonces, yo quiero, desde tu experiencia, Erika, que tú recorres toda la región, has escuchado un sinfín de especialistas y estado en todos los talleres, congresos, etcétera. ¿Cuál es tu visión con respecto a las grandes obras? ¿Nos hace falta invertir en grandes obras de riego en nuestra región? ¿O en Sí, mira, definitiva el tema lo va que- por otro lado? no, mira, lo que pasa es que hay que hacer inversiones en las horas de riego. Hay que usar un recurso que antiguamente, como se decía, que el agua era un recurso natural y que Mm, era, en el fondo, que se podía usar de manera ilimitada porque era, naturalmente estaba disponible. Con los años se ha claro, visto que es un recurso escaso y por lo tanto, como es un recurso escaso, hay que resguardarlo. Y por otro lado, con esto del cambio climático, independiente de que hay personas que tienen dudas respecto de si es tan así que hay un cambio climático y otras personas que están muy seguros de que estamos enfrentados a un cambio climático, independiente de eso, hoy día la evidencia es que nosotros tenemos eh, todos nuestros eventos hoy día son grandes precipitaciones concentradas en periodos muy cortos de tiempo. ah, Y eso significa que el agua más bien escurre que infiltra. Entonces, eso es una realidad. Y como es una realidad, significa que de alguna manera hay que almacenar el agua que no alcanza a infiltrar para poder regar los distintos territorios. Ahora, como esas son obras de carácter mayor, el poder hacer obras de este tipo, estamos hablando que por lo menos son 10 años desde que se toma la decisión de hacer los primeros estudios hasta que se pueden iniciar las obras y después otra cantidad de años entre que éstas se puedan ejecutar. En el caso de la Concagua, hace mucho tiempo que estaba pendiente el poder hacer los estudios de preinversión de los embalses de la Concagua, se hablaba de los embalses de cabecera. ujú, Y dentro de eso estaba considerado dos embalses en la parte alta de la Concagua, dos en la parte centro y se había proyectado dos también para la Concagua abajo. Bueno, a raíz de que estos igual son estudios caros, ujú, la CNR hizo un convenio con, perdón, que me pasó? Hizo un convenio con Codelco y ya, dentro de eso se están haciendo los estudios de localización. Eso está aprobado, están los recursos disponibles
pero los estudios son de, por lo menos, debieran ser 2 a 3 años de estudio, ¿ya? Una vez que vienen esos estudios, recién viene la otra etapa, que es la etapa de diseño, que ahí se hace con recursos de otros estudios que se hacen generalmente del Ministerio de Obras Públicas. Y después Son viene, estudios muy caros, eh, son son, estudios est- muy... son 2.700, Mira, 2.400 millones de pesos este imagina, estudio que se está licitando por estos días. No sé si ya está, en qué proceso está el proceso de licitación. mira, Y de ahí son 2 o 3 años desde que se ejecute el estudio. Eso es prefactibilidad. Después viene mira. la etapa de factibilidad y después de la factibilidad viene la etapa de diseño. Ahí entonces son muchos años. Entonces, pero yo lo que le explico a los agricultores que cuando son obras de esta envergadura, primero hay que ver que las obras no se pueden equivocar, o sea, son obras que deben quedar construidas y que se insertan en un territorio donde a veces también hay oposición, donde a veces hay que ver, por ejemplo, si una gran represa no puedes hacerla, tienes que considerar muchos años, tienes que ver la materialidad, de tal manera que sean obras seguras para que realmente cumplan el propósito que se requiere. Pero como digo, o sea, las obras se requieren y por lo menos estamos en una etapa más avanzada respecto de lo que antes teníamos. Hoy día podemos decir que se están haciendo los estudios de prefactibilidad, se van a iniciar los estudios de prefactibilidad de los embalses para la Concagua. Es potente eso, Reinaldo, porque imagínate la cantidad de años que tarda estas grandes soluciones que muchas veces exceden los periodos de administración pública. O sea, Claro, más de sí. 4 años, 3 años un estudio, imagínate, y la construcción cuánto es. Entonces también hay que tener ahí una visión más a largo plazo de acuerdo a las administraciones que van pasando por los servicios. Sí, pues, No, efectivamente, o indudablemente. sea, O son, sea, tiene que mirarse como cosa, una realidad de Estado. Exacto. es un tema de Estado, sin duda. Oye, bueno, hemos llegado a la mitad del programa, Erika, y como te comentábamos, siempre nuestros invitados, a nuestras invitadas, les pedimos que elijan una canción para hacer un pequeño break. Eh, Así que no sé si has pensado en alguna canción para pedirle a nuestros controladores. Mira, voy a pedir una canción que me gusta mucho porque tiene relación con la actividad agrícola, que es algo que admiro demasiado a las personas que se dedican a la actividad agrícola, porque por Dios que son resilientes. Yo les digo a los agricultores, parecen monos porfiados, porque siempre como que se pueden caer a piso, pero de alguna manera logran siempre pararse. Y porque el que ama la tierra de alguna manera tiene una forma de vida distinta. Así que de Gervasio, con una pala y un sombrero. Mira qué buena canción y hace tanto tiempo. Los más jóvenes probablemente no la conozcan, así que la van a conocer y los que ya peinamos canas, por supuesto que la conocemos. Así que vamos con una pala y un sombrero de Gervasio. No nos dejen, ya volvemos para seguir conversando de este interesante tema.